No estoy en el siglo XXI, estoy en el siglo XVI. Acaban de pasar unas canoas de mexicas que van hacia Tenochtitlan. Eso parecería. Estoy en los últimos cuerpos de agua, en el sur de la cuenca, aunque no lo creas, en la Ciudad de México, en Tláhuac. Despierta la ciénaga, envuelta en su sábana de niebla atmosférica. Antes del amanecer, solo se adivina la presencia del agua por el frío que genera y por los chillidos de las aves que viven en ella. La primera luz no llega sola, viene acompañada de aire muy frío. La primera luz que brota del oriente marca la silueta de los dos vigías del sur de la cuenca, los volcanes nevados. Los patos se reacomodan y alistan para empezar a buscar comida. Las garzas cruzan el aire como dardos con el mismo fin. Minuto a minuto, las lagunetas van tomando forma y color. En este oriente volcánico de la Cuenca de México, son telón de fondo de las lagunas el bajito y ancho volcán Jico y los 5 volcanes que forman la Sierra de Santa Catarina y que limitaban al norte el gran lago de Chalco-Xochimilco. El pueblo de Tláhuac era el centro del lago, una isla. Por eso en su lado oriente conserva lagunetas someras y en su lado poniente canales entre chinampas. En San Pedro Tláhuac, pues hay calles y hay coches como en tantos otros puntos de la gran Ciudad de México. Pero afortunadamente aquí todavía hay calles con agua o canales y vehículos, pues trajineras para navegar por estos canales y chinampas. Murales recientes en las calles de San Pedro Tláhuac muestran la fauna que abundaba, como los ajolotes, garzas y colibríes. Otros murales callejeros muestran riquezas arqueológicas, como los magníficos braseros mexicas aquí encontrados por Jesús Galindo Ortega hace 25 años. Vamos a verlos en el Museo Comunitario de Tláhuac que hizo la familia Galindo. Vamos a ver si está Jesús Galindo, ojalá que estuviera, para que él nos platicara directamente cómo descubrió, cómo encontró estos braseros. ¿Qué huele, Jesús? Ah, qué bueno que te encuentro. Oye, ¿podemos ver el museo? Claro nuevo, que sí, ¿cómo quedó? ¿Sí? Sí, Con mucho gusto. Muéstrame el museo. Jesús, platícame de ese momento emocionante, porque debe ser muy emocionante cuando encuentras en el campo el primer brasero. Pues sí, recuerdo que fue un 3 de agosto de 1995 y yo andaba trabajando la parcela, andaba trabajando la milpa y pues mi sorpresa fue que cuando hice una pequeña excavación me di cuenta que habían fragmentos de alfarería y me pareció muy interesante. Dije, bueno, pues esto pues, me parece que es un hallazgo muy importante. ¿Qué hago? Y dije, bueno, pues lo voy a reportar al Instituto Nacional de Antropología para que vengan un especialista y lleve a cabo el rescate arqueológico. Así llegó el arqueólogo Pedro Ortega Ortiz. Se encontraron 5 braseros de barro cocido o recipientes para copal de más de 1 metro de altura, con restos de pigmentos que en su frente tienen figuras de sacerdotes vestidos como deidades: Tlaloc, Xilonen, Chicomecoatl, Chalchiuhtlicue y un sacerdote de Tlaloc. Nos sentimos orgullosos porque pues estas piezas ya han visitado los museos más importantes del mundo
Tláhuac ha exportado al mundo pues su riqueza arqueológica, su riqueza cultural. Y pues, por ejemplo, se exhibieron en la Real Academia de las Artes en Inglaterra, en el Museo Stuttgart en Alemania y otros museos importantes. Y eso nos da mucho orgullo como pues habitantes de aquí del pueblo de San Pedro Tláhuac, que nuestra cultura pues ya es reconocida a nivel mundial. Los espectaculares braseros asombran hoy a los visitantes de la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología, y en el museo que hizo con sus recursos la familia Galindo se encuentran reproducciones fieles de ellos que dio a cambio el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Solo falta uno por llegar. Yo me preguntaba, bueno, pues sería bonito que hubiera un museo aquí en Tláhuac. Y si hubiera un museo, pues yo donaría mis piezas para ese museo. Y lo veía como un sueño, hasta que descubrí los braseros ceremoniales y de ahí cambió mi vida. Porque mi vida pues ya la dediqué a la cultura, a los museos, a la conservación y preservación de nuestro patrimonio cultural. Hernán Cortés pasó por Tláhuac en su ruta rumbo a Tenochtitlán y detrás de él los frailes franciscanos y dominicos. El convento de San Pedro, hecho por ellos en el siglo XVI y luego modificado, sigue en pie. Y hoy, en 2020, muchas personas llegadas de otros países, estados o rumbos de la Ciudad de México se asombran al navegar por los 20 kilómetros de canales que conserva Tláhuac. Araceli Márquez, cocinera tradicional, experta en los sabores de Tláhuac, también asombra paladares y los deleita cuando recibe visitantes con su proyecto de turismo Ruta Patrimonial Turística de Tláhuac. Este 16 de noviembre, por cierto, se cumplen 10 años de que la cocina mexicana fue declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Pero sin campo no hay cocina. Juan Barranco Pérez es uno de los últimos agricultores que siembra hortalizas en su propia chinampa, invaluable labor diaria. Es un tesoro aquí lo que tenemos, nada más que no lo sabemos apreciar en toda su extensión. Y un tesoro son Araceli y Juan, dignos de dedicarles un capítulo de esta serie, el siguiente. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete a nuestro canal Mexicorrerías, eso nos sirve mucho. Recuerda que vamos a poner un video nuevo cada semana.